Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 3 y 4 al 5. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañaban al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira, y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: Dichosos los limpios de corazón. Dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Dichosos los limpios de corazón. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas, y dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas de hoy, digamos algo acerca de la memoria que celebramos hoy en día, la presentación de la bienaventurada Virgen María. Esta celebración, no tenemos datos en los Evangelios, en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, pero sí dan testimonio algunas otras escrituras, por ejemplo, el Evangelio de Santiago, el pseudoevangelio de Mateo, o también el Evangelio del Nacimiento de María. Hay una diversidad de extras documentos que no son parte del Nuevo Testamento, pero que nos dan
lo que hoy conocemos, lo que hoy decimos acerca de María, por ejemplo, de quiénes son los padres, cómo fue el nacimiento, cómo por una intervención de Dios, cómo María fue ofrecida a Dios, porque fue la intervención de Dios quien les dio a esta hija cuando los padres, Joaquín y Ana, no podían tener hijos. Y como el Señor pues la preparó y para que fuera la madre de nuestro Salvador. Según dice la tradición, María fue presentada a los 3 años en el templo de Jerusalén y que crece en el templo hasta la edad de 12 años cuando ella pues empieza su pubertad, y es ahí cuando es sacada del templo y es puesta en la responsabilidad de José. Es parte de la historia que les compartí la semana pasada cuando celebramos la fiesta del nacimiento de María. De aquí viene también, por lo menos lo que yo conozco en la tradición de México, la presentación de los niños y niñas a los 3 años, ¿no? Es una tradición bella, lo cual lo que se busca reforzar es la gratitud de los padres a Dios por darles esa criatura. También esta semana viene siendo la última semana del tiempo ordinario del año 2022. Ya el domingo pasado, ayer, celebramos la solemnidad de Cristo Rey, con la cual se cierra el último domingo del tiempo ordinario, y este próximo domingo que viene será el primer domingo de la temporada de Adviento del año 2023, que da comienzo al nuevo año litúrgico. Muy bien, demos comienzo ahora a la lectura de hoy del libro del Apocalipsis. Aquí se nos presenta otra vez otra visión que tiene Juan, en el cual nos describe la presencia de aquellos que se han mantenido fiel a Dios. Y estos 144,000 que menciona no es un número específico, es un número simbólico. 144,000 pues es un múltiple de 12, y el número 12 en la tradición hebrea pues es un número muy simbólico, apunta a las 12 tribus. El Nuevo Testamento apunta a los 12 apóstoles, que son la nueva Jerusalén, la que representan la comunidad del reino. Así que no hemos de tomar ese número literalmente. También apunta a aquellos que se mantuvieron fieles ante las persecuciones que se han desatado en los primeros 3 siglos. Dice Juan: yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué monte es este? Antes de que Jerusalén fuera Jerusalén, cuando David conquistó esa ciudad, y la hizo la capital de Judá, el monte este se llamaba el monte Sión, y es el monte sobre el cual está fundada la ciudad de Jerusalén y sobre el cual se encuentra también el antiguo templo. Así que antes de que Jerusalén fuera Jerusalén, se llamaba Sión, o sea, el monte Sión, porque Jerusalén está construido sobre este monte. Con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Esto de llevar grabado en la frente, pues representan aquellos que pertenecen al Cordero, o sea, a Jesucristo, como a Dios Padre. Y el hecho de que llevan el nombre del Cordero y de Dios grabado en la frente es un símbolo de pertenencia, o sea, de que son siervos, de que son propiedad del Cordero como del Padre. Ya previo a esta lectura también se nos describe a aquellos que son partidarios o son propiedad de Satanás, que llevan grabado el número 666 en la frente y en la mano derecha. Así que no es tanto como a veces vemos gente que se espanta porque ven a personas que llevan un sello en la mano o en alguna parte del cuerpo y dicen, este es el sello del demonio. No es tanto el sello, es el contenido del sello, porque tanto los que son propiedad de Satanás llevan un sello, como también los que son propiedad del Cordero y de Dios llevan un sello. Es el contenido del sello
lo que representan, a quién pertenecen, de quién son propiedad. Dice, oí un ruido que venía del cielo parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono. ¿Qué es esto de un cántico nuevo? Es muy común en muchas culturas que cuando se vive un evento, particularmente de triunfo, de que se produzcan nuevos cantos para celebrar ese evento, particularmente si es un evento histórico, si es un evento importante, si es un evento que define la historia de ese pueblo o de esa comunidad. Por ejemplo, algo similar ocurre en la tradición oral mexicana. Los corridos, por ejemplo, es parte de la tradición oral, y los corridos en la cultura mexicana pues son creados sobre eventos significantes en la historia o de personas a quien se les reconoce por sus hechos. Muchos de los corridos son acerca de personas que marcaron la historia con un acto heroico. Hoy en día se les canta también a los narcotraficantes, pero eso ya es una terrible distorsión de esta bella tradición oral mexicana. Así que los corridos, utilizándolos como ejemplo de un canto nuevo, ¿no? Los corridos se crean para festejar eventos históricos o también personas que han marcado la historia dentro de los pueblos o culturas. Pues igualmente aquí en esto que está describiendo Juan, de que los 144,000 que vienen siendo los que se mantuvieron fieles en las persecuciones que la iglesia vivió en los primeros 300 años, y que aún hoy en día en algunos países como en China, en la India también hoy en día, pues están viviendo persecuciones de cristianos, ¿no? Y este canto que están entonando los 144,000, que solamente ellos saben, porque esa victoria de ellos, con la gracia de Dios, solamente les pertenece a ellos y solamente ellos conocen el canto. Y es el canto que celebra su victoria sobre las persecuciones, sobre el mundo que se opone ante el plan de salvación de Dios. Dice, cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y luego dice, y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000, porque esa victoria les pertenece solamente a ellos, que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañaban al Cordero donde quiera que va. Y aquí entra un tema muy interesante, porque es un tema que después resalta en los primeros 300 años de la iglesia, de qué es lo que la iglesia tiene que hacer con aquellos que bajo persecuciones pues niegan su fe o rechazan su fe. Y en la iglesia pues surgieron diferentes propuestas. Algunos decían de que no deberían ser aceptados de nuevo a la comunidad. Otros decían que sí, después de un periodo de purificación, de un periodo de arrepentimiento, de un periodo de reentrada a la comunidad del reino, a la comunidad que es la iglesia. Otros no exigían tanto y aceptaban de que sí se les diera la oportunidad de regresar a la comunidad después de que hubiera pasado la persecución. Así que estos 144,000 que menciona esta lectura son los que se mantuvieron fieles ante las persecuciones los primeros 300 años. Recordamos que en los primeros 300 años la mayoría de los santos y santas que tenemos son mártires, hombres y mujeres que entregaron sus vidas por Cristo y por el Evangelio. Y son estos a quienes se les celebra, son estos quienes
quien cantan este canto que solamente ellos saben porque son los que han vivido esa fidelidad en medio de la persecución. Pero también, como lo acabo de indicar, también esto hace referencia, ¿no?, a cómo la iglesia pues tenía que responder a esa situación de aquellos que dieron paso atrás en su fe ante las persecuciones por miedo a la muerte, por miedo al sufrimiento. Así que, ya como lo acabo de mencionar, surgieron diferentes propuestas. Las más rígidas eran de que no se les aceptara de nuevo. Las más compasivas era de que se les permitiera regresar después de un proceso de arrepentimiento, un proceso de purificación y de reafirmación de la fe que habían negado. Continúa: estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios. Este título de primicias se nos viene de la tradición agrícola. A Dios se le ofrecían las primicias de la cosecha de cada año. Entonces las primicias eran vistas como lo mejor de la cosecha que uno recogía, y es lo que se le ofrecía a Dios en agradecimiento. Igualmente, en cuestión de los animales, pues se escogía de lo mejor que uno tenía y se le ofrecía a Dios como las primicias de lo que Dios mismo nos ha dado. Y aquí entra un tema importante que también lo escucharemos en el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que nosotros le regresamos a Dios? ¿Qué es lo que le entregamos a Dios como ofrenda? Le damos a Dios de lo mejor que tenemos, de lo mejor que Dios mismo nos ha dado, o le regresamos a Él, le damos a Él en ofrecimiento, en ofrenda, de lo peor o de lo que me sobra, ¿no? Porque en el fondo, estas primicias lo que manifiestan es el sentido de gratitud, puesto que nuestras vidas existen y se viven en relación a Dios. Y por tanto, desde la agricultura, desde la vida misma, desde el aire que respiro, no desde quién soy, lo que tengo, todo tiene que ser visto en relación a Dios. Y nada me pertenece en absoluto. Por eso, de lo que le ofrezco a Dios, de lo que yo le doy a Dios, es parte de lo mejor que yo tengo que ofrecerle, como un acto de gratitud por ser quien soy, por ser Dios quien es, ¿no? Las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Así que estos 144,000 son las primicias del reino, que se mantuvieron fieles en medio de la persecución, que no negaron su fe, de que aún ante el sufrimiento y la muerte misma se mantuvieron fieles. Y estos son las primicias, la ofrenda tanto al Cordero, que es Jesucristo, como a Dios Padre. En medio de las persecuciones, nuevamente en los primeros 300 años de la existencia de la Iglesia, se soltaron una serie de persecuciones. Y en medio de estas persecuciones, pues muchos abdicaron y muchos negaron. Muchos rechazaron su fe ante la posibilidad de sufrimiento, de muerte misma, pero sí, otros se mantuvieron fieles. En el Antiguo Testamento a estos se les llama los remanentes, o sea, los que se mantuvieron fieles, y casi siempre hace referencia a los que en el exilio se mantuvieron fieles a su relación con Dios. Recordamos el exilio en Babilonia, y los que regresaron después a reconstruir tanto la ciudad de Israel como el templo dentro de Israel, fueron los remanentes, fueron los que se mantuvieron fieles. Así que hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los que se mantuvieron fieles en el Nuevo Testamento son los que mantienen su fidelidad a Jesucristo ante las persecuciones, como ya dije antes, que se soltaron en los primeros 300 años de la existencia de la Iglesia. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, capítulo 21. Ya Jesús está en Jerusalén, después de su entrada triunfal, después de la purificación del templo y los días que pasa él
en el templo enseñando. Y ahora lo encontramos a Jesús enfrente del templo, o quizás dentro del espacio del templo, contemplando la actividad que se vive dentro del templo, y particularmente lo que está ocurriendo enfrente de las alcancías del templo, donde la gente ponía sus contribuciones. Nos dicen los comentaristas que las alcancías eran unas tinajas con la apertura de arriba como en forma de trompeta, donde la gente ahí ponía sus contribuciones. Y Jesús ve esta escena de cómo gente de dinero, gente de posición, pues ponían sus contribuciones, y nos describe el Evangelio como Jesús observa a una anciana, a una viuda, y esto es un detalle muy interesante e importante, que pone 2 moneditas insignificantes, que pone todo lo que tiene, y ese acto de esta viuda pues representa algo muy importante. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Así que Jesús está al frente, está viendo toda esa actividad, y en cierta manera con curiosidad pues nos describe esta escena. Y al ver lo que los ricos, las personas de posición ponen en esas alcancías, en contraste con lo poco que una viuda pone en las alcancías, él nos da una enseñanza que vale la pena desempacar. Dice: vio también a una viuda pobre que echaba ahí los dos moneditas. El hecho de que Jesús describe a esta viuda, a esta mujer viuda y pobre, es significante. Decir viuda pobre es sinónimo, porque las viudas pertenecían a uno de estos grupos vulnerables en la comunidad, porque al no tener esposo o hijos mayores que la apoyaran económicamente, pues entonces las viudas por definición pertenecían a los grupos pobres y vulnerables. Repito, porque no tenían un esposo y no tenían hijos mayores que la apoyara. Así que esta viuda pobre pone unas moneditas insignificantes, y aquí Jesús nos trae una enseñanza importante. Hemos de recalcar de que aquí Jesús no está utilizando a la viuda como modelo para todos, ¿no? Así como la vida de Jesús no es un modelo para todos, porque la vocación de cada uno de nosotros, o también podemos decir la cruz de cada uno de nosotros, es única y singular a nuestra historia personal. Por ejemplo, la cruz de Jesús no es mi cruz, no es tu cruz. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que cada uno tome su cruz y venga tras él, nos está diciendo que nos hagamos responsables, que hagamos nuestra la vocación, el llamado que Dios nos ha dado, cualquier que sea el estado nuestro, que es en tu historia única y personal donde Dios viene y te llama. Y que tu cruz va a ser muy diferente a la cruz de Jesús o a la cruz de otros. O sea, Jesús no espera de que todos tengamos la misma cruz. Y esto depende de nuestra vida única y personal, donde Dios viene y nos llama. Así que esta viuda pobre tiene diferentes sentidos que ahora trataremos de desempacar para entender por qué Lucas la pone aquí en este evangelio hacia el final de la trayectoria de Jesús, porque este capítulo 21 será el último capítulo de la vida de Jesús antes de que empiece su pasión. Algunos comentaristas dicen de que Lucas pone a esta escena de Jesús conectada con esta viuda, porque en cierta manera esta viuda es como una parábola misma de Jesús, en la cual Jesús también da todo de lo que Él tiene, de lo que Él es, como esta viuda de su pobreza da todo de lo que tiene, porque pone su confianza en Dios. Aún de lo poco que tiene, lo entrega a Dios, y en esto representa la confianza de ella ante Dios,
como también Jesús pondrá toda su confianza aún hasta su pasión y muerte en manos de Dios. Así que esta viuda pobre, de esta manera, viene siendo una parábola de la donación de Jesús mismo a Dios en amor y en confianza, donde lo da todo, donde que no se deja nada para él. Esto también lo refleja el cántico, el Carmen Christi, que Pablo cita en la carta a los Filipenses, donde nos dice que siendo hombre no se igualó a Dios, sino que se vació de sí mismo. Se vació para poderse llenar completamente de la voluntad de Dios, puesto que la vida de Jesús gira en torno a la voluntad de Dios, una completa identificación con la voluntad de Dios. Y es esto aquí lo que vemos en la viuda como una parábola de Jesús. Dice: yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía por vivir o para vivir. Aquí ahora entra otra enseñanza para nosotros, y esta otra enseñanza viene siendo lo que ya mencioné en la primera lectura, cuando comentaba sobre las primicias, ¿no? ¿Qué es aquello que le ofrecemos a Dios? Si le ofrecemos de lo mejor que tenemos o de lo que nos sobra. Por ejemplo, en nuestra comunidad católica hablamos de qué es lo que contribuimos, y utilizamos esta palabra que a mí me sabe muy mal cuando la utilizamos, limosnas, ¿no? Porque casi siempre cuando hablamos de limosnas estamos hablando de dar lo que me sobra, lo que no necesito, lo que no es importante para mí, ¿no? Y cuando hablamos de limosnas, pues nos deshacemos de aquello que es el suelto, es aquello que lo puedo utilizar, pero no es de urgencia, no es de necesidad, ¿no? Y tristemente, este es el lenguaje que utilizamos, por ejemplo, cuando nosotros contribuimos a la iglesia, que se supone de que nuestras contribuciones a la iglesia pues son para la misión de la iglesia de evangelizar, para los programas de formación, de evangelización dentro de nuestras comunidades locales, ¿no? Hay mucha gente que a veces pone mucho peros, que dice que la iglesia es muy rica, que la iglesia es esto y otro, ¿no? Pero a últimas es una justificación para no dar de lo mejor que ellos tienen. Ahora, ni Jesús aquí en esta escena está esperando de que la persona dé a la iglesia de lo que no tiene, ¿no? Esto sería un abuso, ¿no? Y la iglesia misma no te exige de que tú des de lo que no tienes, o de que tú te quites el pan de tu boca y de tus hijos para que lo des a la iglesia. Esto simplemente no se puede promover, ¿no? Que aunque hay ciertos predicadores, por ejemplo, los vemos en la televisión, que promueven el evangelio de la abundancia, ¿no? De que mientras más tú des, más Dios te va a dar, y que mientras más semillas económicas tú contribuyas, más van a producir para ti, ¿no? Y esto viene siendo un abuso, ¿no? Que hay mucha gente que se endeuda o que da de lo que no tiene, o los ahorros que tienen para sí mismas, porque son abusados por el lenguaje religioso para que se deshagan de lo poco que tienen. Ahora, si uno puede dar de lo que aún de su pobreza, alabado sea Dios, pero no debe de ser una exigencia, no debe de ser algo que te digas por fuerza, por rajatabla, tú tienes que dar esto porque es lo que Dios te pide. Dios no te pedirá de que tú le quites el pan a tus hijos de su boca. Ahora, después de decir esto, también tenemos que decir de que hay mucha gente que le regresa a Dios una miseria de lo que han recibido de Dios. Que a veces le damos a Dios lo menos, lo más insignificante, lo que me sobra, mis limosnas, lo que no necesito, ¿no? Y eso también refleja pues una actitud de que yo no le doy a Dios de mis primicias, o sea, de lo mejor que yo he cosechado, lo mejor que yo he recibido, sino de lo peor, de lo que no necesito, de lo que me sobra, ¿no? Y pensar, si
si en Jesucristo vemos de que Dios no se reservó nada para sí mismo, sino que lo dio todo al hacerse uno con nosotros, aún hasta el punto de la muerte, y la muerte en una cruz, ¿por qué nosotros le regresamos lo mínimo? ¿Por qué nosotros no le damos de lo mejor que tenemos, sino quizás de lo insignificante, de lo que no necesito o de lo peor, ¿no? Aquí entra también la palabra sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio casi pensamos de que es algo que me tengo que forzar a deshacerme o despegarme de eso, ¿no? Pero la palabra sacrificio tiene un sentido muy diferente. Es hacer sagrado esa acción, esa ofrenda que tú ofreces. Así que cuando uno hace un sacrificio no debe ser forzoso, sino debe ser una acción que nace de lo mejor de tu gratitud, porque reconoces de que todo cuanto tú eres, cuando tú tienes, lo has recibido de Dios. Y todo cuanto Dios nos ha dado, nunca es solamente para nosotros, para mí. Es para mí y para que por medio de mí otros también lleguen a beneficiarse de la gracia de Dios. Para que otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, ¿no? Así que esto es lo que manifiesta el significado de ofrecer las primicias a Dios y de dar a Dios de lo que mejor yo tengo, de lo que es importante para mí, de lo que es valioso tanto como el tiempo, como recursos, como dones. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.